7728. El aire solo para respirar. Exploramos nuevas vías de comunicación. Evolucionamos. Con el único fin de llegar cada vez más lejos. La RZ, una radio del Grupo Sónica. Ya comienza Autores en Línea. Noticias y reportajes con los autores de radio, televisión, teatro y cine. Coreografías y música de autor. Conducen Alejandra Boada y Raúl Martorell. Buenas tardes. Hola Raúl, ¿cómo estás? Pero ¿cómo estás, Alejandra? Qué lindo día, qué linda temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Parece primavera. Sí. Pero no hay que creérsela, hay que seguir con todas las medidas que tenemos. Sí, ¿cierto? Hay que acostumbrarse al barbijo, que lo vamos a tener por largo tiempo. Lo usamos, solo que la sacamos para este momento, o sea... No, lo que hacemos cuando entramos al estudio, nos sacamos el barbijo y le ponemos un barbijo al micrófono, digamos. Por supuesto, que es vamos a contarle a la gente que nosotros estamos a 2 metros de distancia. Un poco más, sí. Un poquito más, sí. Así que le decimos a la gente que siga saliendo a la noche, pero que guarde las distancias, por ejemplo, que a partir de las 8 de la noche se puede caminar, que hay un sector para caminar, acá en el microcentro un sector para trotar, y otro sector para correr en grupos, ¿no es cierto? Que guarden todas esas distancias, que es sagrado, ¿eh? Sí, pero bueno, y también que salgan, lo que pasa es un horario complicado, pero a partir de las 10, 12 de la noche no hay menos nadie. gente. Sí, hay mucho menos gente. Pero ¿Y sabés qué me gustó? Nosotros que hablamos de autores y de teatro, yo que vivo casi en la calle Corriente, es que parecía la calle que nunca duerme. ¿Sabés por qué? Porque se había perdido desde hace un tiempo, por toda la crisis que estábamos pasando, había teatros, pero bajaban, se metían en el teatro y no se veía nadie. Bueno, desde que dieron esto para poder salir a las 8 de la noche, se llenó la calle Corriente, y me trajo buenos recuerdos de los teatros, y ojalá que pronto se abran, ¿no? Sí, igual a mí me da cierto temor, no sé, porque... Sí. No sé, yo creo que ahora salieron todos, pero irá con el tiempo cada vez menos gente, porque me pareció que era demasiado a lo un que mismo pasa lugar. Que, sí, tienen que controlar una cosa, que es el horario pico. Hay gente que trabaja en la ciudad de Buenos Aires, se queda a correr acá y luego se va. Eso lo van a empezar a controlar, creo que a partir de hoy. Porque en la provincia de Buenos Aires no sucede esto, es solamente capital. Claro, y la mayoría va a los bosques de Palermo, por obviamente supuesto. al Parque Lezama, a los grandes parques, entonces habría que abrirlo para otros lugares. Y están haciendo varias avenidas, acá tenemos desde la calle Corrientes y todo Puerto Madero, porque no tenemos muchas plazas, ¿no es cierto? En el microcentro solamente la de Tribunales y bueno, después el Obelisco y Plaza San Martín, que tengan verdes, digamos, un poco de verde, pero además voy a contar que es muy buena la seguridad, de lo que yo vi acá, desde Callao hasta Puerto Madero. Ah, muy bien, bueno. En la zona que yo... Claro, en esta zona, pero bueno. Contame, ¿qué novedades traes de...? Bueno, te voy a hacer escuchar algo que nos grabó Sol Pérez, que es una autora, ¿no es cierto? Colabora con el Consejo de Cine de Argentores y además es miembro del SADA. Así que cuando vos me digas, la escuchamos. Escuchamos a Sol Pérez. Mi nombre es Sol Pérez, pertenezco a SADA. Las noticias son que estamos trabajando en el uso del lenguaje inclusivo en todas las comunicaciones institucionales. Por otro lado, pertenezco a la rama cine. Estamos asesorando a los autores y autoras que tengan dudas con los contratos, modalidades de trabajo, etc. Y también estamos calculando el valor adecuado para cada etapa del guión según el costo total de una producción dada. Bueno, les mando un saludo. Le agradecemos a Sol Pérez, que es colaboradora del Consejo de Cine de Argentores y miembro del SADA,
que es el Sindicato de Autores Argentinos, ¿no es cierto? Así que muchísimas gracias por estas palabras, y están trabajando muchísimo el sábado. Y ahora te voy a... Esto que dijiste es todo del Notizada. Del Notizada, por supuesto. Me olvidé decirlo, ¿no? Sí. Bueno, es normal que pase en esta época. Bueno, y ahora te voy a dar algunas noticias de Argentores. Bueno. Pueden entrar a la página www.argentores.org.ar y allí tienen todo esto que yo les voy a leer y ver todas las novedades de todo lo que sucede. Dice así: el teatro en streaming. El derecho de autor es el salario del dramaturgo, porque es verdad, el derecho del autor es una excelente frase. Ante la solicitud de aclaración de numerosos socios y socias respecto al encuadre legal que corresponde a la nueva modalidad de transmitir teatro por streaming, permitiendo que la obra llegue al público a distancia, convirtiéndose de este modo en una alternativa de ingresos para salas, actores y actrices y directores. Pero en algunos casos dejando a los autores y autoras y dramaturgos y dramaturgas, músicos, músicas, coreógrafos, coreógrafas, librados a la suerte de dispares negociaciones con los colegas responsables de los montajes. Argentores recuerda que la entidad tiene la facultad y obligación por la ley 20.115 de recaudar y distribuir de forma exclusiva los derechos de autor de teatro, cine, radio, televisión y las nuevas plataformas digitales. En nuestra modalidad, que se impone debido a la pandemia, pero que bien puede permanecer en el activo de las salas. A futuro no está exenta de cumplir con la ley. Es fundamental el recordar que el derecho de autor es el único salario de los autores y autoras que sufren la actual parálisis del sector, tanto como salas, también actores, actrices, directores, directoras, técnicos y técnicas. También, de ninguna manera, dice, la condición para emitir la obra y con esto lograr paliar de alguna manera la actual crisis por la que atravesamos. Todos aquellos que estamos ligados al hecho teatral puede ser ignorar los términos legales ni los derechos de unos o unas en beneficio a los otros o a las otras, porque de ese modo la solidaridad tan necesaria en este momento no estaría contemplada de modo exclusivo como su propia naturaleza lo impone. Es por eso que instamos a las salas a cumplir con la ley, respetando y garantizando el derecho de autor como corresponde, pues es fruto de la lucha que hace 110 años llevan en adelante nuestras y nuestros dramaturgos y dramaturgas para lograr la dignificación de su trabajo. Informamos a su vez que Argentores tiene firmado convenios que respetan y dignifican el derecho de autor en esta modalidad de streaming y con entidades oficiales como el Teatro Nacional Cervantes, el Complejo General San Martín y privadas como Teatrix. Por esto, por otro lado, estamos avanzando en un acuerdo con los empresarios de sala de teatro, ADET, siempre en base al mismo respeto por los derechos dichos. Por esta razón, apelaremos, como siempre, a toda la firmeza de la ley para defender el patrimonio de nuestros autores y autoras en cualquier sector del quehacer teatral. Asimismo, Argentores quiere destacar que lo recaudado por derecho va a manos del autor o autora y que la comisión administrativa es destinada fundamentalmente al sostenimiento de la mutual que financia una fundamental cobertura de salud para nuestros asociados y asociadas,
pensiones mensuales a los socios y a las socias mayores y ayudas asistenciales a las autoridades y autoras en situación de vulnerabilidad. Todas acciones que se han visto incrementados durante la cuarentena. Finalmente, destacamos a quien emita una obra teatral por la entidad de streaming deberá contar con la debida y expresa autorización del autor a través de Argentores. Esto dice Argentores. Pueden leer todo esto, que es más amplio, a través de la página www.argentores.org.ar. Muy bien, muchas gracias. Estás escuchando Autores en Línea. Muy bien, y ahora vamos a presentar a nuestro invitado, que es Martín Salinas, que es autor, director de cine y televisión, es vocal del Consejo de Cine de Argentores y además es miembro de la comisión directiva de SADA, que es el Sindicato Argentino de Autores. Hola Martín, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Martín? Raúl Martorell te saluda. Un saludo a ambos. Gracias por atendernos, Martín. Vos que sos un experto cineasta y con mucha trayectoria y además pertenecés a la comisión directiva del SADA, quería preguntarte cómo ves el panorama del cine argentino a partir, cuando termine el COVID-19, ¿no? Bien, buena pregunta, compleja, porque de alguna manera lo que va a pasar cuando termine el COVID-19 es que vamos a retomar la problemática que ya se venía dando desde mucho antes, solo que agravada por las circunstancias, ¿no? Claro. Digamos, por un lado han habido varias producciones, entre ellas una que yo estoy dirigiendo, que quedaron interrumpidos, los rodajes quedaron interrumpidos por la cuarentena, digamos, por la pandemia. Eso pasó en todo el mundo, obviamente, colegas mexicanos, yo trabajo también mucho con México, y tengo una hija que trabaja en México también, estaba trabajando en una serie, la de Spielberg, la de la Mexica, la de la Conquista. Se interrumpió todo y se retoma, esa serie, por ejemplo, se retoma aparentemente recién en noviembre. Con lo cual te da la pauta del, digamos, el boquete que le hizo a la nave de los cineastas, la gente que hace televisión, series, a todo, más allá de todo lo que le está sucediendo, como recién decían, a la gente de teatro. Es brutal, la gente se ha quedado absolutamente desprotegida y sin más que alguna que otra limosnita que aparece por ahí, con lo cual primero hay que reconstruir ese tejido de gente que ha quedado muy dañada y por otro lado hay que retomar las producciones que estaban programadas. Hay gente que estaba por estrenar y perdió mucho dinero al haberse, digamos, arruinado la posibilidad de estrenar, en fin. Esto agravó las cosas, pero digamos que yo tengo fe en que la cosa va a salir adelante porque, por un lado, tenemos un instituto de cine que en el caso del cine, obviamente, está, digamos, estudiando y previendo de qué manera se puede apuntalar al sector para cuando se reinicie todo. Yo mismo estoy a la espera de esa reiniciación porque me faltaba una semana de rodaje. Es una historia que escribí yo y dirigí yo y, digamos, armé junto con una productora, Liliana Masure, y con producción de extranjeras, de partes extranjeras, de México, de Brasil, de Uruguay, todo quedó congelado. Así que todo el cine latinoamericano se ha visto severamente afectado. Pero la problemática empieza mucho antes, y esa es la que va a desatarse con mayor, probablemente, vigor a partir del fin de lo que sea la cuarentena. ¿Por qué? Porque ya desde el año aproximadamente 2015 se empezó a sentir con mucha fuerza el cambio de paradigma en cuanto a la salida de las producciones
argentinas, por supuesto, latinoamericanas, pero también de todo el resto del planeta, con la aparición de las plataformas, Sí. como Netflix, Amazon y demás, y además como Movie y todas las escalas que se te puedan ocurrir para arriba y para abajo. O sea, esa situación ya planteaba un problema importante, que era que empezaban a cambiar hasta los paradigmas en cuanto a la duración de lo que uno escribía, ¿no? O de lo que uno, digamos, dirigía, en el caso de la gente que dirigía, porque ya no existe esta cuestión de que una película tiene que durar 1 hora y media para que entren tantas funciones en el día y rinda lo que debe rendir, sino que empieza a tener otro tipo digamos, de paradigma, incluso ya pasándose un poco al tema de las series y eso. Lo que empezó a suceder es que pueden haber series de 7 minutos cada capítulo y entonces la gente la ve en el celular. Todo esto empezó a crear una revolución importante y un cambio muy importante, pero el más importante en términos de autores, y esto es algo que justamente le compete a Argentores y está preocupadísimo y trabajando en ese sentido y algunos avances ha logrado hacer, es que cuando uno firmaba un contrato previo digamos, a toda esta pandemia, ya en cuanto empezaron a aparecer estas plataformas, uno firmaba los contratos, como yo digo, los antiguitos, ¿no? Es decir, en donde el productor le decía al autor, mira, vos vas a recaudar aparte de esto si la película tiene éxito. Por supuesto, estamos hablando de películas que tenían un cierto potencial de éxito de taquilla, no necesariamente tanques, taquillazos, pero había una parte de los contratos en donde se sabía que uno iba a poder recaudar también como autor de cine, en este caso de guiones de cine, una parte extra, suplementaria en las salas de teatro. Bueno, resulta que, digamos, a mí me pasó de haber firmado un contrato en donde era una producción que tenía, digamos, una escala importante para Netflix y muchos países y todo, pero que no estaba pensada para eso, sino para salir en televisión abierta en ese caso. Eran 2 largometrajes o 2 capítulos de una miniserie de 1 hora y media cada uno. Y el acuerdo era, vas a llevártela, así dicho en buen romance, te la vas a llevar en pala porque esto se va a estrenar en 154 países en televisión y en esto y lo otro. Bueno, era con Mediaset, la productora italiana. Bueno, resulta que estrenaron en Netflix y Netflix pagaba centavos, es decir, si Netflix te daba 1, la televisión abierta de todos esos países te daba 200, a ver si me explico. Claro, sí. Con lo cual uno quedaba atrapado como autor en una situación paradojal, porque por un lado era la felicidad de que te vean tu trabajo, que es para lo cual uno finalmente eligió esta vocación, porque quiere contar cosas, porque quiere comunicarse con los demás a través de lo que uno crea o hace y meter así el pie por ese lado, y por otro lado la sensación de que te estaban quitando mucha ganancia, que es la que te permite seguir comiendo, digamos. O sea, uno escribe para comer y come para escribir, ¿viste? Y las dos partes tienen su importancia. Entonces, este cambio, de alguna manera, se va a desencadenar todavía más fuerte. Yo creo que la pandemia generó, además, una cultura de la pantalla casera mucho más potente, más fuerte. Y si ya se venían estrenando películas que supuestamente eran para cine, y que el Festival de Cannes, por ejemplo, cuestionaba que se estrenaban en plataformas, entonces para cumplir con la reglamentación estrenaban una semana en Argentina en un cine acá de la capital o del suburbio bonaerense durante una semana, cumplido el trámite, ¡pum!, iba directo a la plataforma. Eso ya estaba pasando antes de toda esta situación, digamos. O sea, ya era un hecho que las películas se estrenaban de otra manera. Así que todos estos cambios van a generar, digamos, nos ponen frente a un desafío importante como autores desde el lado nuestro en cuanto a qué tipo de convenios y contratos vamos a tener que encarar, y por otro lado que los contenidos ya no están tan regulados por la duración clásica y convencional de que un guión latinoamericano tenía que tener 90 páginas, durar 90 minutos y todo lo demás quedaba
en el piso de la sala de edición, como se decía antes, o de montaje. Sí. Bueno, justo comentabas eso y me acuerdo cuando se estrenó el Irlandés de Scorsese, que dura 3 horas y media, la gente misma, había tutoriales y todo de cómo cortarla para verla en episodios, Claro, ¿te acordás? Sí, sí. Tal cual. La gente misma quería cortar la película y verla en capítulos. Bueno, por otro lado te quería preguntar porque vi que el Inca estaba estudiando, tenían 20 protocolos de filmación de distintos países, como que lo estaban analizando, y si no me equivoco, en Salta ya les dieron el ok para que puedan retomar las filmaciones, pues, en La Rioja, perdón, que puedan retomar las filmaciones, ¿no? Bueno, no estoy al tanto de esta última noticia de La Rioja que me estás dando, pues es una buena noticia. Sí. Lo que sí puedo decirte es que, digamos, yo vi el protocolo que propuso la DAC, la Asociación de Directores, Sí. Que tiene toda la buena intención del mundo, pero si vos lees en detalle ese protocolo, el costo de la producción ya de por sí hay un desfasaje entre lo que, digamos, en general hay de disponibilidad para producir una película y lo que uno puede conseguir con el Inca y coproductores y demás, ya Sí. es ajustado. Ahora, todos estos protocolos lo vuelven, por un lado lo encarecen, porque se vuelve todo el proceso mucho más lento por todas las prevenciones que hay que tener. Uh-huh. Y por otro lado, sigue habiendo una zona complicada, digamos, es más fácil por ahí aplicarlo a un comercial, a la publicidad, en donde, bueno, ponen un paquete de galletitas y por ahí una chica o un tipo, y de alguna manera tenés algo muy acotado. Cuando se trata ya de, imagínate, una escena con extras, todos en un solo ambiente y demás, y encima tenés técnicos que ya están en edad de merecer el coronavirus con preocupación porque estamos por arriba de la edad, digamos... Que son de riesgo, digamos, sí. Claro, exacto. Entonces, ahí empiezan los problemas porque decís, bueno, tengo que armar un equipo juvenil, la gente que tiene más experiencia va a tener que quedarse en su casa guardada, y por otro lado, de vuelta, la actuación... digamos, de proximidad está bastante complicada, más el equipo de gente que tiene que estar adentro de ese lugar y de ese ambiente. Yo mismo lo que tengo que filmar es en una locación cerrada, una semana entera ahí adentro, por lo menos 30 personas todo el tiempo interactuando, el tema de la sanitización de los baños, digamos, ¿para qué te voy a contar? Si bien es cierto que el protocolo va a ser útil, creo que va a haber que ir con cuentagotas y con muchísimo cuidado. Claro, por lo que vos me estás diciendo, a lo mejor es más efectivo en lugares al aire libre que en escenas. También pienso, depende del guión, ¿no? También, porque si en el guión hay escenas en donde las personas que tienen que estar muy cercanas o hay una discusión en donde se habla muy encima uno del otro, me imagino que también debe ser complicado eso, ¿no? Tal cual, tal cual. Y Sí. de hecho te puede pasar, por ejemplo, qué sé yo, actores que tienen alguna condición, no necesariamente de edad, pero sí alguna condición de las que están como, digamos, sobre el tapete, que si sí, que si no, vos no podés correr ningún riesgo con eso. Y entre los primeros protocolos que aparecieron decían, bueno, hay que tener un actor de reemplazo por si acaso, pero eso podés hacerlo en un comercial. Pero no lo podés hacer claro, en un además, largometraje en donde no pero puedes es cambiar. horrible además pensar en eso, ¿no? Sí. A menos que hagas ese oscuro objeto del deseo, la de Buñuel, que cambiaba de actriz y pasaba de una actriz a la otra, hasta que uno se daba cuenta de que no era la misma actriz, pero era el mismo personaje. Pues te das cuenta porque eran diferentes, pero era maravilloso y era Buñuel y tenía así, era justamente lo maravilloso que él tenía, que tenía esa capacidad enorme, pero bueno, no es el caso, no somos Buñuel y tenemos que remarla de otra manera, sí, es complicado. O sea, bueno, vos pensás que estos protocolos, yo lo que leí que tienen aproximadamente 20 y que los estaban analizando, vos crees que es casi imposible, o sea, primero por los costos
Y segundo, nada es imposible, creo que hay que ver de qué manera se puede combinar con equipos muy reducidos. Esto ya es, digamos, ya no es tanto el tema de los autores, que es el que más me toca, pero sí también porque estoy dirigiendo y estoy en parte, digamos, poniendo producción en la película. Sí, lo que creo es que no es soplar y hacer botellas, y lo que creo es que hay que ir con pie de plomo y analizar muy bien cada cosa, porque acá hay que hacer cuentas y hay que medir riesgos. Sí. Y digamos, yo tengo actores uruguayos, uno de los actores uruguayos tiene un temita si bien no es un tipo tan grande, pero sí tiene un temita. Claro, puede tener una enfermedad autoinmune, Claro. o sea, no necesariamente es la edad. Exactamente. Sí, o un Entonces, resfrío, cualquier No tanto cosa. resfrío, no, problemas del corazón, o Sí, sea, hay diversas, que eso te hace, claro, más propenso. Entonces, digamos, si es horrendo tener que decirle a alguien, mira, voy a hacerla sin vos porque tenés esta condición, así me parece una discriminación No, horrenda. espantosa, porque ya Sí. de por sí uno se siente mal de decir, bueno, tengo esta enfermedad o lo que sea, y encima no poder trabajar porque es horrible, ¿no? Ya el hecho de ser de riesgo por la edad es espantoso. Bueno, en ese caso yo lo que sí, la salida fue, me pongo a trabajar y descubro que puedo hacerlo con el personaje interactuando con los otros a través de su computadora, porque justamente la historia da para eso y es comedia negra y la vuelve más gracioso. Entonces el personaje interactúa y lo puedo grabar en el país que esté y en la ciudad que esté, que da igual, porque nunca va al set, pero porque el personaje no va a la locación, porque decide por una razón X hacerlo así, pero es una anomalía dentro de las posibilidades. Sí. Va a haber que empezar a escribir guiones en donde, bueno, si quiero una coproducción, algo que el español nunca llega, o el mexicano o el alemán o lo que sea, nunca llega a la locación, porque es todo parte de esta locura de las pantallas que estamos viviendo. Tipo, también. Tipo esperando a Godot, que nunca viene Godot. Exacto. Claro. Hablabas de la comedia negra, contame qué es, definímelo. Bien, es como, digamos, es diferente de lo que yo llamaría la tragicomedia, y tiene que ver con la posibilidad de que, digamos, así en sus raíces siempre lo he relacionado desde nuestra cultura hispana con, por ejemplo, el Lazarillo de Tormes. Vos te estás riendo del Lazarillo, y te reís cuando hace correr al ciego y saltar y estrellarse contra una columna, ¿sí? Sí. Es una carcajada muy oscura, ¿sí? Pero que te está contando algo de la naturaleza humana, está dando cuenta de algo de la naturaleza humana que a mí me inquieta mucho y que tiene manifestaciones así a lo largo de toda la historia de la literatura, incluso del teatro, pero sobre todo del cine, que es el que más me interesa, que bueno, que tiene desarrollos que obviamente los hermanos Coen han llevado a lugares así sublimes, como en Un paseo por la muerte, que se llamaba Miller's Crossing, y bueno, casi todas sus películas manejan ese género. Son un poco más negro que comedia, ¿no? Los Coen, pero provoca brutales risa, son, sí. digamos, provoca risa, es decir, la risa que emana de algo que te angustia mucho y que tiene un vis, te diría, trágico y a la vez cómico. Si querés, el neorrealismo italiano en la comedia exploró con mucha así suerte, con mucha felicidad el género de la tragicomedia, y podés recordar muchísimas películas en las que te estás riendo de algo espantoso en realidad, es decir, desacralizando la cuestión de los teléfonos blancos para contarte la realidad de gente que vive en situaciones de gran pobreza, pero que a la vez, por la humanidad que tiene, te hacen reír, y a la vez te estás riendo de algo que en realidad en el fondo te das cuenta que es para llorar. Pero en ese caso yo no lo llamaría comedia negra. Creo que la comedia negra es un poco más cruda en ese sentido, y más, si querés, tiene un pelito más de cómic, de historieta, un poquitito, apenas subidito. Entonces es al mismo tiempo sentir lo risible
digamos, en forma simultánea y no primero una cosa y la otra después, lo risible y lo trágico, lo que te conmueve, pero que en el fondo te dispara la risa, porque te pone frente a, de vuelta, a algo que tiene que ver con tus temores menos expresados, si querés. Y a mí me fascina ese filo, porque de alguna manera te permite contar lo maravilloso y a la vez lo terrible que tiene nuestra propia naturaleza en un mismo momento. Somos capaces de cosas tremendas y a la vez la posibilidad de todo lo contrario, y que eso circule a través de los personajes, porque no es solo una risa por el morbo, que es lo que a mí me interesa, sino que es una risa por poner en evidencia algo que es, por ejemplo, el miedo al destino, a la sorpresa de que algo suceda que no espero, y te puede provocar mucha risa, pero en el fondo esa risa tiene que ver con la angustia que tenés de que te pase eso, ¿no? Sí. Y me encanta explorar eso como autor, obviamente, y encuentro que con los actores que he trabajado he tenido muy buena sintonía en ese sentido. Encuentro como que les gusta mucho pulsar esa cuerda, y a mí tratar de ayudarlos a que eso se convierta en algo mucho más complejo y completo que un texto. Sí, pero debe ser bastante, es como ir caminando por una cuerda, porque no te puedes ir ni para un lado ni para el otro. Me parece que es bastante difícil escribir ese estilo, ¿no? Escribirlo, y ni te digo dirigirlo, Claro. ni te digo editarlo, ni te digo ponerle la música. Estoy en mitad de ese proceso con la nueva película, con la anterior, que fue ese género, me fue bien, fue una muy linda experiencia, y fue una película que tuvo su lugar, que fue con Valeria Bertuccelli, Juan Minujín, Martín Piroyansky, Martín y Valeria eran los protagónicos, Luis Siembroski, en fin, todo un elenco muy prendido y era permanentemente estar en ese filo. Sí. Y ahora me está pasando en esto, en la elección de tomas, en la elección de la música, un tira y afloje permanente, una editora que me tiene cortito para que le digo, no me dejes irme al diablo, Claro. pero tampoco me frenes. ¿Cuál es el punto exacto? O lo mismo la compositora, las dos son mujeres. Sí. Sí, es el desafío. Si sale bien, y si no, saldrá menos bien. Sí, y también muy importante los actores, ¿no? A la hora de llevar Claro, el casting. adelante eso, ¿no? Totalmente. Ahí en Salud Mental, en este proyecto que estás armando, también hay actores uruguayos que, bueno, algunos no los conozco, pero tuviste que hacer como un casting bastante grande, ¿no? Sí, y además, bueno, hablando de las redes y de la situación en general y de lo que pasa justamente hablando del casting, ¿no? Para hacer el casting tenía dos posibilidades: o tener mucha plata y andar viajando por el mundo, porque también en un momento iban a haber actores brasileros, hasta que llegó Bolsonaro. Entonces hubo que hacer parte del casting, digamos, aprovechando que existen películas, que es parte de lo que está pasando con el cine en el mundo, digamos, mexicanas en Netflix, películas uruguayas en Netflix, o películas brasileras o series, aprovechando para complementar lo que me podía mandar a alguien de allá como material para ir viendo actores antes de ir allá a entrevistarlos. Pero todo ese proceso, que es largo, yo podía ver películas de actores latinoamericanos en las plataformas, no solo en Netflix, sino también en plataformas a veces más chicas, menos conocidas, más regionales, y eso fue muy bueno en ese sentido, y me permitió ver cuál era la vena de cada uno de estos actores que yo buscaba. Pero digo, el protagonista mexicano trabaja en la serie Narcos, y yo me pude ver la serie completa. Claro. Y de pronto una actriz de ahí me hizo una voz en off que necesitaba, gracias a intermediación de él. Nunca la conocí, me la hizo ahora durante la cuarentena, grabó del lado de allá y me mandaron la voz. En fin, todo eso fue una búsqueda, sí, de encontrar quiénes tenían esa vena, quienes yo veía que aparecían en alguna de las películas que hacían, y por supuesto después tener entrevistas cuando llegaba el momento, pero ya acotadas. Pero sí, es encontrar exactamente esa vena que fue muy, en el caso de los actores de acá, fue muy
digamos, creo que muy feliz, porque tanto Rafael Spregelburg como Gerardo Chendo, como Luis Iembroski, tienen cada uno, digamos, manejan ese registro que yo andaba buscando muy bien, y los mexicanos, que son, digamos, también excelentes, las dos actrices y el actor tenían lo mismo, y fue clave, sí. Sí. Bueno, Martín, con respecto a todo lo que es todo lo que estás haciendo en cine, sabes de mi admiración. ¿Qué puede hacer el SADA en este panorama con respecto a todo lo económico, y qué debe hacer el Estado, por ejemplo, para poder llegar a este punto? Nosotros en SADA, que esto era, sí, pensé que iba a hablar más que de esto que de mí, pero me hablas de lo que estoy haciendo, imagínate, me tientan. Sí, pero por sí, porque estoy todos los días en esto ahora, en plena cuarentena, trabajando sobre la edición y demás. Mira, el SADA, nosotros estamos trabajando en la rama cine, sobre toda la problemática contractual que abre el tema de las plataformas. Ya sabes que, por ejemplo, Netflix ya empieza a producir cine, aparte de series en Argentina, ¿no? Ya habían anunciado que iban a producir, ¿cómo se llama? Bueno, no me acuerdo, se me fue ahora el nombre, pero bueno, iban a producir ya una película argentina, bueno, una de Carlos Sorín también, había otra, pero bueno, la de Carlos Sorín, por ejemplo, la iba a producir Netflix, lo que quiere decir que tenemos que empezar a tener en cuenta que los contratos van a ser transregionales, van a estar basados por ahí en Miami, por ahí en Ciudad de México, en Santo Domingo, en donde se te ocurra. Con lo cual la jurisdicción de Argentores se empieza a volver un poco volátil en ese sentido, porque te dicen, mira, el contrato es acá, en fin, y nosotros acá te pagamos de esta manera, y bueno, no respetan el gran derecho francés de pronto, y este tipo de problemas que son muy graves para nosotros. Entonces nosotros estamos tratando de desarrollar formas contractuales que se ajusten al gran derecho francés que defiende Argentores, que es que vos no cedes el patrimonio de tu obra, no cedes el copyright, pero ¿cómo hacer para permitirle al productor tener ciertas cuestiones que te exigen desde, digamos, otros países que tienen otra legislación, que es la anglosajona, que te compran todo, pero te lo pagan al precio que te lo tienen que pagar, por supuesto. Y entonces nos encontramos con el problema de que hay producciones locales que tratan de utilizar el formato de contrato anglosajón, pero pagándote como acá, Chacarita, viste que yo estoy acá al lado del barrio de Chacarita, digamos, no es así. Nosotros tenemos que encontrar la manera de que si necesitan tener de pronto derechos de remake, sea nosotros los que les concedemos a ellos, y no ellos los que nos conceden a nosotros porque nos compraron todo y bueno, te doy unos pesos por el remake. Estoy hablando de algún detalle, pero lo importante es estudiar el clausulado que nos permita defendernos y tener además la defensa de lo que es todo lo que a un autor le entra a lo largo de la vida por su obra, no solo de derechos de autor que digamos de alguna manera se cobran a través de Argentores, pero también de vuelta, si alguien quiere con la obra de uno un día hacer una obra de teatro, hacer una serie, ha pasado, lo que llaman spin-offs o derivados en español, que me gusta más. Todo eso hay que estudiar de qué manera protegemos todo eso en contratos internacionales que ya son los que empiezan a darle de comer a la gente y van a ser los que más le van a dar de comer probablemente a la gente en el futuro, como ya está pasando en México. México está absolutamente invadido ya por producciones transregionales, porque están ahí al ladito además con la frontera al norte. Acá, como hay una calidad técnica importante y autoral y todo, ya han desembarcado y ya en breve vamos a tener que enfrentarnos a eso y dividir aguas también con las producciones nacionales, que no se copien esos contratos porque no te quieren dar ni lo que te dan allá ni lo que te dan acá, ¿me explico? Sí, entonces estamos trabajando muy duro en eso y desarrollando con los abogados de Argentores en consulta las posibilidades de abrir para los contratos, porque los contratos de Argentores son contratos que se hacen en general cuando la obra ya está escrita y está, digamos, la película incluso a punto de filmarse o ya filmándose, porque resguarda los derechos de exhibición pública. Se pueden firmar contratos anteriores, pero es de uso y costumbre que la gente firma algún tipo de acuerdo previo, porque esto pasa 3 años antes de que la película se haga.
Y ahí es donde el sindicato tiene que entrar y decir, no señores, desde el principio cualquier memo de acuerdo, cualquier planteo de compra de derechos es autorización, es así, y las cláusulas son estas, y si querés todo esto otro, me tenés que dar todo esto otro, pero siempre yo me voy a resguardar la propiedad de mi obra, etcétera, etcétera. Bueno, es complejo, no es para explicarlo ahora, sí, pero es muy compleja la elaboración de todo ese material. Sí, estaba viendo una de las películas que iba a producir Netflix es la de El Eternauta. Tenía los derechos para hacerla. Mira, había leído que ahora Netflix donó 40 millones de pesos para... Lo bueno es que se lo dio al Inca, para que el Inca lo distribuya en la gente que se anote, para todos los productores, técnicos. Son 40 millones de pesos para todo el sector productivo de una película, no solo para un director o un guionista, ¿no? Que bueno, eso es algo, es un aliciente, ¿no? Se los dio a la academia. No a la academia, es verdad, no al Inca. Sí, se los dio a la Academia de Cine. Sí. Exacto. En México también se los dieron, a la Academia de México, y la Academia de México hizo exactamente se los dieron antes que a la Academia Argentina, acá tardaron un poco más, finalmente se los dio. Sí. Digamos que es una pequeña ayuda que nadie desprecia. No. Lo que a nosotros nos interesa de Netflix, y aquí es donde viene el resto de la respuesta a la pregunta de Raúl, es que Netflix en realidad lo que está haciendo es ocupando el lugar que antes ocupaban las salas. En las salas se recaudaba para el instituto y para la producción nacional una cantidad de dinero, y además Netflix pagaba, las salas pagaban regalías para los autores que estrenaban en salas. Y lo mismo con la televisión. Al empezar a canalizarse a través de las plataformas toda la salida de todo lo que se produce y lo que se ha escrito, empieza a pasar que lo que Netflix paga son limosnas, miseria, digamos. Esto que está dando es una propinita al lado de todo lo que debería, digamos, pagar por derechos de exhibición pública, si el Estado, que es de lo que estamos a la espera de que así suceda, digamos, genera una situación similar a la que aparentemente, por lo que tengo entendido y casi corroborado, porque yo lo tengo por varias fuentes ciertas, hizo Francia, que obligó a las plataformas a primero negociar con las sociedades de gestión, como Argentores, ADAIC, actores, etcétera, para permitirles difundir la obra, emitir la obra en territorio francés, con lo cual ponen a las plataformas en su lugar, y a las sociedades de gestión las empoderan, porque si no cierran un acuerdo no hay posibilidad de que emitan. Y esto no es lo mismo que ir vos como una sociedad chiquitita, solita y perdida frente al monstruo, y que te tiren una limosna y bueno, por lo menos conseguimos esto, muchachos, abrimos una puerta. Digamos que es valiosísimo, pero es el Estado el que nos tiene que cuidar, porque ya ha cambiado el paradigma de la distribución y de la exhibición. Y las mismas sociedades se van a empezar a resentir esta falta de ingresos, porque se difunde el material y no le toca nada de lo que antes sí le tocaba por ley, porque es lo justo a los autores, ¿no? Sí, estaba viendo, creo, el Inca abrió la sala de cine virtual, en donde pone en Cinear varias películas, incluso lo pone como si fuera en el cine, no sé, una semana o dos. Están haciendo una especie de incentivo ellos a través de cine.ar, ¿no? Exacto. Bueno, ahí hay otro tema, que es que si vos estrenabas en una sala y la sala tenía un cierto éxito, tenías una recaudación razonable. No va a pasar lo mismo con los estrenos en cine.ar. Por otro lado, está todo el tema de los actos de Argentores, que eso ya está en marcha, una iniciativa para que en la pandemia haya una excepción, porque vos no podés estrenar en salas, y no es lo mismo estrenar en una plataforma así que en una sala, en cuanto a la sociedad, al digamos, padrón societario de Argentores. Pero bueno, eso es más complejo. Es decir, tiene una ventaja, y la ventaja más importante, esta me la decía un director uruguayo que vive en Berlín, que estaba trabajando hace tiempo ya en Europa, y me decía que allá le pasaba lo mismo: voy a estrenar en 2 salitas
pero va a estrenar, pero la película va a salir en plataformas. Me dice, me encanta porque en las plataformas me van a ver millones y en las salitas nunca iba a llegar ese público, pero por otro lado, la plata que me iba a entrar si estrenábamos en salas en serio en Alemania era muy otra, Claro. digamos. Claro. Tenía otras ventajas, entonces, y calificaba de otra, sobre todo en ese caso era más que calificaba de otra manera para conseguir después, al haber estrenado en salas, subsidios como autor, como escritor y como director. Entonces, tiene su yin y su yang, digamos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Está muy bien y es un paliativo importante, pero para el autor abre de vuelta una problemática que no tiene solución clara a la vista. Sí, pero esto es una parte que van a hacer que hay que pagar, son 160 pesos y vos tenés un link para ver que te va a durar 48 horas para ver las películas y van a estar mínimo 3 semanas cada película. O sea que va a haber una recaudación y van a ser pagas mínimo tal vez, pero bueno, hay que ver la cantidad de gente, ¿no?, que se suscribe. Sí, bueno, eso es lo que quiero saber, todavía no lo tengo claro, así que no puedo hablar sobre eso porque yo no estoy en esas negociaciones, pero sí, el canon que paga Cinear Play Sí. es chico, por naturaleza, es obvio, no tampoco se le puede pedir que pague como pagaría Amazon o Netflix, pero habría que ver cuánto es lo que va a llegar al autor. Ahí es donde tenemos que en todo caso poner la lupa. Claro. Yo no tengo claro cómo es ese último pasito de recaudatorio, porque es cómo es el tema de los derechos de exhibición pública. ¿Cuánto va a llegar de eso al autor? Claro, ahí habría que ver porque esto es algo especial que lo abrieron a partir de la cuarentena con Claro, un es costo, nuevo. claro, es algo nuevo que lo hicieron como para la gente que ya tenía el estreno, por lo menos que lo estrene ahí. Y a lo mejor eso sí, tendría que hablar con Argentores o con, no sé, para ver qué porcentaje de esos 160 pesos le correspondería, ¿no?, al autor. Está pautado, eso yo no lo tengo claro, Ah. está pautado desde antes que cualquier cosa que se pase por Cinear Play algo paga. Estuvimos años con esas negociaciones que quedaban Sí. así, digamos, en el tintero. Finalmente se llegó a algo. Nosotros desde el Consejo de Cine lo que sí nos ocupamos es de plantear el tema de los autores que iban a estrenar en sala, con todo lo que eso implicaba Claro. a favor del autor en términos de, digamos, la cantidad de, en el escalafón de Argentores, los actos que acumulaba camino a una pensión el día de mañana y todo eso, que esta gente se veía perjudicada, y eso sí lo tratamos, y la propuesta es, y creo que prospera, que bueno, se los considere como estrenos en sala, a los efectos de, digamos así, la cuestión de Argentores, ¿no? Al interno de Argentores, mientras dure la cuarentena, obviamente. Claro, porque habitualmente el cine se lleva el 50% del valor de la entrada, ¿no? La sala de cine, digo, lo que era común. Sí. Claro, y en este caso, como sale vía streaming, iban a hacer un 80%, lo iban a dividir entre el distribuidor y el productor. Sí. Pero bueno, Pero el son autor no pequeñas figura de cosas. eso. No, por lo sí. menos en el comunicado del Inca, esto lo leí del Inca y no, en ningún momento nombran al autor. No, porque el autor, digamos, de vuelta es las regalías que devienen por exhibición pública, con lo cual hay que ver bien si eso cambia o sigue siendo el pequeño porcentaje que está estipulado hasta ahora en términos generales, porque sí, se estaba discutiendo cuál iba a ser el punto exacto, y Sí. todos contamos con que es poco. Claro, Pero bueno, sí. es Cinear Play, digamos, es nacional, en fin, eso nos preocupa mucho más Amazon, Sí, Netflix, claro. o sea, Disney, o sea, esas son las que nosotros creemos que de veras tienen que pagar lo que deben por además la escala que tienen, ¿no? Eso sí, para poder usar la pala que te hicieron comprarla otra vez, para recaudar te dijeron que ibas a recaudar en pala todo el dinero, ¿te acordás? Que me Sí, contabas. pues, tal cual, y bueno, y no, nunca lo recaudé. Y Por bueno, eso no te quedó la importa. pala ahí nuevita. Exacto, vamos a usarla, te agradezco, la verdad que es un consejo buenísimo, la voy a sacar de ahí del ropero que la tengo guardada junto con la guitarra. Ahí quedó. Te hicieron invertir en eso y no pasó nada. Bueno, dentro de la ley también lo que piden es, así como tienen un fondo, un 10% creo que es para
para el fondo de fomento que hace el Inca, también hacerlo con este tipo de plataformas, ¿no? ¿Eso vos lo ves posible en el futuro? ¿Se va a poder concretar? ¿Están a mitad de camino? ¿Cómo lo ves? Mira, es complejo, hasta donde sé y hasta donde uno puede tener la información, porque te das cuenta que está todo bastante, digamos, bullendo bastante. Todo lo que sea tocar dineros de la FIP requiere del Congreso, eso es un hecho. Sí. Yo no tengo claro hasta dónde. Esta fue la información que recibí cuando empezamos a averiguar y a informarnos y a proponer ideas, y nos encontramos con esta situación que digamos hay que derivar la mitad del IVA hacia el instituto, ¿sí? Del IVA de las plataformas, de lo que paga Netflix. Es decir, no están hablando de tocar el dinero de Netflix, sino de tocar el IVA que iría para la producción de cine, porque finalmente es un IVA que entra por exhibición de series o películas. Sí. O shows o lo que sea. Entonces, hasta donde yo deseo, debería ser, por un lado, eso posible, y por otro lado, debería ser, esto es para el Inca, de todas maneras, pero yo estoy hablando de los derechos de exhibición pública para los autores, que es otro aspecto, digamos, que es lo que tendrían que pagar como las salas pagaban un determinado mínimo porcentaje que iba derecho a argentores de la recaudación bruta. Sí. Y en este caso, no tiene que pasar por el instituto, tiene que ir derecho viejo, la plataforma que exhibe, que es un exhibidor, como cualquier otro exhibidor, como la televisión también, derecho a argentores. Eso es lo que Argentores logró, un canon básico, digamos mínimo, muy batallado, que se duplicó a lo largo de los primeros 2 o 3 años, pero sigue siendo bajísimo, y porque es una negociación muy dispar. Sí. Entonces el tema es que el Estado es el que tiene que decirle, señores, ustedes tienen que poner de acuerdo, tiene que ser algo razonable, y empoderar a las sociedades de gestión para que de una manera razonable consigamos algo que sea justo. Sí. Pero bueno, Argentores la verdad que trabaja muy bien, ¿eh? Siempre está como un paso adelante, la verdad me encanta, y todos los días están reuniéndose, pensando, buscando la manera, y que todo salga beneficiado, no están buscando que alguien salga perjudicado en esto, siempre es a beneficio de todos, ¿no? Me encanta eso. Absolutamente, bueno, es una sociedad mutual. Digamos, tiene un espíritu mutualista, es un espíritu que es muy difícil de encontrar en el mundo, y en general lo que cuentan las autoridades de Argentores que se encuentran con dirigentes de otras entidades del planeta se sorprenden del espíritu y de la mutualidad, digamos, todo en cuanto a las pensiones, en cuanto a la salud, a la gente que tiene complicaciones extraordinarias, y por supuesto a la cobertura que se ofrece a la gente en cuanto a salud, eso, ¿no? Por supuesto. Y después, bueno, por supuesto que la recaudación de lo que te corresponde por la exhibición de tu obra, sí. Sí, fabuloso. Sí. Bueno, y espero en el futuro poder decir lo mismo de Sada, ¿no? Que está arrancando Sada. Sí, Sada enfocado, te digo, para mí la tarea fundamental de Sada que nos diferencia de Argentores, y esto es muy importante, y la primordial para mí, yo te cuento, yo trabajé muchos años afuera, y de hecho soy miembro del Guild Americano, porque trabajé como 10 años para allá, no tanto estando, pero iba, volvía, en fin. ¿Votás en los Oscars? No, para votar en los Oscars tenés que tener un Oscar o una nominación. Y yo tuve la nominación de Norma Leandro por mi guión, pero no yo por el guión. Entonces, no. Claro. Pero sí. Casi. Estamos ahí. No, estuve en el área, pero bueno, no importa. Hay muchos que votan ahí, así que nadie me va a extrañar. Lo que sí, lo que te decía, ya me perdí. Con respecto al SADA. Con respecto al SADA, sí. Es que quiero que vos lo digas. La función del SADA fundamental es justamente estar desde el inicio de la primera conversación de un autor con un productor para el desarrollo de algo donde todavía no existe ni siquiera una hoja escrita,
en donde entonces Argentores no puede registrar ninguna obra, no se puede declarar una obra ya escrita. Se puede consultar con Argentores, por supuesto, y eso funciona, pero no tiene la especificidad de estudiar, digamos, ciertos procedimientos que tienen que ver con las etapas de escritura y demás. El sindicato, de alguna manera, al estar conducido digamos, ese aspecto directamente por autores que hemos atravesado esa experiencia muchas veces, nos permite, de vuelta, la elaboración de un sistema contractual, por decirlo de alguna manera, en donde esté pautado todo, desde cuánto te tienen que pagar si escribís un tratamiento, o sea, 7 páginas, o 3 páginas, o 15 páginas, sin que sea formato de guión todavía. Si vos llevas una idea y te dicen desarrollala, bueno, ¿qué te tienen que pagar para que escribas? ¿Y qué es lo que compran con eso? Porque no te quieren comprar ya la obra como si se la pudieran apropiar. No, señores, es un anticipo de derechos de autorización nada más, y te tenés que arriesgar como yo me arriesgo, y bueno, digamos, todo eso que es mucho más intrincado que la declaración del contrato en Argentores y demás, requiere de la especificidad de un sindicato, con muchas otras cuestiones. Por ejemplo, la posibilidad de tener un convenio con sindicatos del mismo de Estados Unidos. México tuvo un sindicato mexicano que defendía el gran derecho francés, tuvo un convenio con el sindicato Writers Guild de Estados Unidos, y hay de Inglaterra, bueno, hay de distintos países sajones y después de otros países no sajones. Sí. Entonces, este tipo de convenios que te permiten de pronto que si a vos te contratan en Estados Unidos, alguien nos proteja allá, pero siguiendo pautas de un convenio que tengamos con el lado de acá. Claro. Sí. De vuelta, es complejísimo. Es complejo. Pero a la larga, digamos, toda gran marcha empieza por un primer paso, ¿no? Ahí está. Por supuesto que lo vamos a conseguir. Bueno, gracias, Martín. Se nos terminó el programa. Muchas gracias por tu comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y bueno, los felicito por el programa. La gracias, verdad. Martín, y mi admiración siempre. Les felicito. Muchas gracias. Gracias. Cariño. Autores en línea en la RZ. Bueno, muy bien, Raúl. Qué linda nota. Hermoso. Nos vemos la semana que viene. El próximo miércoles. Hasta luego a todos. Bye. Esto fue Autores en línea. Nos reencontramos el miércoles a partir de las 3 de la tarde. Autores en línea. Desde Buenos Aires, Argentina, vía internet hacia todo el mundo, transmite la RZ. La RZ. Desde sus